Bien, siguiendo con los ejercicios, ¿verdad? Explicando el tema de los métodos, cómo funcionan, cómo los debo crear, dependiendo de las características que me entregue, ¿cierto? La guía de ejercicios. Dentro de la guía de ejercicios, además, en este video quiero explicar que si bien también lo vamos a hacer en clases, ¿verdad? Pero también hay unos ejercicios en donde dice que calcular, por ejemplo, si un número es par. Bien, recordar que dice que si el número es par, el método tiene que devolver verdadero. Bien, true. Y en Java existen tipos de datos que son los numéricos, ¿cierto? Que son los enteros, los decimales. Existen los tipos de datos que son alfanuméricos, que corresponden a string principalmente. Y además de esto también existen los datos que son booleanos, bien, que tiene que ver con verdadero o falso, bien, es un valor lógico, bien, que se evalúa en base a una expresión o una pregunta, bien. Recuerden que cuando nosotros hacemos un if, en el fondo estamos preguntando si el elemento es verdadero, es decir, ese if evalúa un resultado lógico, bien, true o false. En este caso vamos a resolver ese ejercicio para que en el fondo sepan cómo se maneja este tipo de variable que para ustedes es una variable nueva, bien, dentro de los ejercicios que aparecen en esta guía. Si nosotros quisiéramos, borro nuevamente esto de acá, solamente para que hagamos la prueba. Si quisiéramos crear el método para calcular si un número es par o no, primero tenemos que determinar, eh, dice lo siguiente, calcular si un número es par. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer acá es definir un método público. Bien, ahora, este método público lo que hace es determinar, o lo que debemos hacer acá, ¿cierto? Es determinar qué va a entregarnos el método. En este caso, el método lo que debiera devolver, de acuerdo a lo que me dice aquí, ¿verdad? Puede ser true o false. Bien, por lo tanto, debo definir el tipo de dato que en nuestro caso se denomina boolean. Bien, ahora el método podríamos llamarle cálculo par o podría ser spar. Bien, entonces para que este método, este programa calcule si el número es par o no, en este caso tendríamos que recibir como entrada un número n. Bien, un número entero o un número decimal. Bien, ahora en este caso, ¿verdad? ¿Cómo calculamos si un número es par o no? Con un if-else, ¿cierto? Con un if-else y preguntamos si el número mod 2 es par o es múltiplo de 2, ¿cierto? Si es par, ¿qué hacíamos antes? Hacíamos un south, ¿verdad? Par. Y si no, south impar, ¿cierto? Eso es lo que hacíamos antes, ¿bien? Ahora el método nos debe mostrar acá un resultado, ¿bien? En este caso, de acuerdo al ejercicio, este método debiera devolver un resultado. Y ese resultado tiene que ver con, voy a devolver true, ya que si es par, devuelvo verdadero. Bien, y en caso contrario, si el número no se cumple que el n mod 2 sea igual a 0, entonces retorno, en este caso, falso. Bien, entonces esa es la forma en cómo nosotros debiéramos trabajarlo. Ahora, NetBeans me da una advertencia acá porque me puede decir lo siguiente: oye, si quieres hacer esto, lo puedes hacer en una única línea. Bien, una solución en una única línea sería así: return n mod 2 igual 0. Esa sería la otra alternativa, bien, que nosotros podríamos utilizar, ya que lo que estoy haciendo es evaluando esta expresión. Y esta expresión, como la estoy evaluando, me puede decir devuelvo verdadero, bien, o devuelvo falso, ¿vale? Por lo tanto, como ustedes hemos hecho ejercicios siempre preguntando si el número es par, hago algo, si el número es impar, hago algo, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es el objetivo? Ver si es par o no, ¿bien? Por otra parte, recuerden que el cero no es par, entonces recordando un poco esto también, y
En este caso lo vamos a preguntar aquí. Si n es distinto de 0 y n mod 2 es igual a 0, entonces hacemos el proceso. Bien. Si ustedes pinchan en la sugerencia, bien, les va, debería ser el proceso, debería ser el proceso que les comento. Bien. Ahora, ¿cómo llamamos a este método? Tenemos que recordar todos los videos que hemos visto, ¿cierto? O todas las clases que revisamos la semana pasada. Para poder llamar a esto, primero necesito una variable n. ¿Por qué razón? Porque esa variable n es la que el método recibe para que sea procesada. Y además de eso, necesitamos una variable booleana que le vamos a llamar respuesta. Bien, de esa forma. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos llamar a ese método, bien, en este caso, el método recibe un número y devuelve un booleano, nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. En la variable n vamos a leer un número, útil.leer entero, ingrese un número, y posteriormente guardamos en resultado, o res, como es un booleano, bien, y el método me entrega un booleano, entonces llamamos al método que se llama spar y le pasamos el número. Bien. Luego simplemente lo que vamos a hacer es mostrar la respuesta, que en este caso viene dada por lo siguiente. Ingresamos un número, si ingresamos un 5 me dice que es false. Si ingresamos un 4 me dice que es true. Entonces la estructura del método vendría siendo que cuando me dice devuelva un booleano, ¿bien? O devuelva true o false, en el fondo tenemos que analizar el problema, ¿bien? Y posteriormente poder entregar este resultado, ¿bien? Hay un ejercicio propuesto acá que es el ejercicio de los números primos. Recuerden que ahí lo que tenemos que saber si un número es primo o no, tenemos que contar cuántos divisores tiene, y si tiene dos divisores es primo. Bien, si no, no es primo, entonces ahí devolvemos true o false. Bien, pero antes hay que hacer un proceso mucho más largo para calcular si un número es primo o no. Bien. Bueno, espero que les sirva y que les haya aclarado un poco el concepto de booleano, true o false. Después vamos a ver las utilidades que existen y cuáles son los métodos que vamos a tener que utilizar a futuro. Métodos que sí devuelven un booleano. Bien, por lo tanto, lo dejamos hasta acá.